Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero testificar para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, que hace algunos meses atrás, para ser como más exactos, el año pasado en una profecía, el Señor me dijo que me estaría sobreabundando, que no me preocupara de nada, que este país estaría pasando por una gran escasez, que Él se manifestaría. Y fue así, hermanos, que yo fui la única persona que siguió laborando. Yo trabajo en un hotel como encargada del departamento de limpieza y así fue que mi jefe me dejó solamente a mí trabajar, no las horas completas, ya que por ahora, por el confinamiento, hay muy poco trabajo. Y yo adquirí una vivienda, la cual yo estoy pagando. Y yo siempre me he aferrado a las promesas del Señor y yo no di la mensualidad del mes de abril porque no me alcanzaba los dineros. Y yo dije, bueno, solamente me voy a atrasar con un mes. Y entonces el mes de mayo yo sí tenía la cantidad para ese mes e hice el cheque, lo llevé con 4 días de retraso y le hice saber esto a mi hija. Entonces ella llamó a la oficina para comunicarles que yo había dado el cheque de este mes en el buzón donde se dejan estos cheques de pago de vivienda y de renta de piso. Y pasados unos minutos me llama mi hija muy emocionada y con llanto diciéndome que le llamaron de la oficina y le dijeron que yo estaba en ceros, que no debía nada. Y yo me emocioné y le dije, pregunta bien. Y sí, hermanos, nuestro Dios cubrió e hizo pago esos 2 meses. Y esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre del Altísimo, nuestro Padre Celestial. Amén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Quiero testificar para darle la gloria a mi Padre Celestial, que desde que empezó esta pandemia he seguido los estudios bíblicos, las predicaciones, las meditaciones, los testimonios, paso a paso. Es el alimento espiritual que nos ha dejado el Espíritu Santo. Y así como yo los escucho, se los he mandado a diario a mis padres por WhatsApp. Ellos viven al pendiente, los escuchan y les ha llenado de mucha paz. Habían ido a la iglesia pocas veces, pero no así de lleno. Y desde que empezó la pandemia, como les lo ando seguido, el día que no les mando me sorprendió porque mi madre me dijo que por qué no le había mandado nada, que ya lo habían extrañado, que extrañaban el alimento espiritual. Y siendo así que ya llevaban como un mes y les estaba enviando seguido, el Espíritu Santo nos sorprendió con una bendición muy grande, bendiciendo a mi padre, hablando en lenguas. Estaba alabando y resultó hablando en lenguas y mi madre se asustó mucho y le dijo que algo le estaba pasando, llamó a mi hermano y mi hermano cuando subió le dijo, es algo maravilloso, mi papi estás hablando en lenguas, el Espíritu Santo lo acaba de bautizar y ha sido una experiencia muy hermosa. Desde ahí están muy pegados a la iglesia, ha sido de mucha unión familiar, de mucha bendición y esto lo quiero testificar para la gloria a mi Padre Celestial. Hermanos, para gloria y honra del Señor testifico que hace 16 años de mucho esfuerzo y de mucho clamor, pidiéndole al Señor, yo pensaba que para mí no era el don. A veces salía muy triste de las alabanzas y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo, Señor, va a ser mi bautismo? Porque muchos testifican que recibieron y a mí no me llega, Señor bendito el Espíritu Santo, no sé ni cómo recibirlo, no sé cómo hacer. Entre todo eso, ya escuchando un testimonio de la hermana que testificó que ella le clamaba al Señor y le pedía que hiciera de su corazón una fuente de aguas vivas, aguas inagotables, que fluyeran por su ser, y recibió el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, pues entonces ahí está la clave. Así, hermanos, como tuve un sueño donde yo veía muchas aguas, por todos los lados había muchas aguas, y eso inquietó mi corazón. Y detenidamente escuchando las enseñanzas de la hermana, comencé a sentir un fervor y un anhelo y una gana de orarle a Dios. Y comencé a orarle y a clamarle, y en esos instantes el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Es una experiencia muy hermosa, hermanos. Estoy muy feliz. Todo lo he testificado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial.
Hermanas y hermanos, testifico para honrar y glorificar el nombre del Señor y exaltar su poder que ha colocado y el respaldo en nuestra amada hermana María Luisa. Les cuento, hermanos, que desde hace 2 años yo venía sufriendo de una enfermedad, la cual cuando me diagnosticaron me dijeron que era una enfermedad por la cual era irreversible y que tenía que acostumbrarme a vivir con ella. También esa enfermedad es principio de causa de cáncer. En ese momento yo pensé muchas cosas, pero dije, tengo un Dios grande y poderoso. Desde ese instante el Señor siempre me ha prometido en su santa profecía que Él me iba a sanar. Así es que, hermanos, han pasado los años y yo siempre esperaba en el Señor, pero en esta época de dificultad, en una de las enseñanzas de la hermana María Luisa en el mes de mayo, en la oración que ella hizo por enfermedades diversas que estábamos padeciendo o sufriendo, yo coloqué toda mi fe y mi esperanza en que iba a recibir esa sanidad. Así que en ese momento yo sentí, cuando la hermana estaba orando, sentí un calor muy fuerte en mi cuerpo y yo dije, el Señor me ha sanado. En ese momento, como esta enfermedad causa ciertas inflamaciones en el organismo, este momento y al día siguiente aparecieron esas inflamaciones totalmente estalladas. Sentía un dolor muy fuerte, pero yo sí, el Señor anoche me sanó. Así es, hermanos, que les cuento que hasta este momento estoy totalmente sana. Las heridas que dejaron el estallido de estas inflamaciones ya han sanado. Estoy totalmente sana. También me habían dicho que no podía comer ciertos alimentos. En este momento como de todos los alimentos sin ninguna dificultad. Y también les cuento, hermanos, que el Señor la profecía que ha dado siempre la hermana María Luisa, siempre ella ha dicho que a nosotros nunca nos faltará nada. Que les cuento, hermanos, que Dios colocó a mis 2 hijos como con grandes bendiciones para bendecirnos a mi hija y a mí. También les cuento, hermanos, que en esta época de dificultad donde las empresas muchas cierran sus puertas, a mis hijos, a los 2, les han renovado sus contratos en mejores condiciones, teniendo parte económica en abundancia y también teniendo para compartir con algunos de los que han necesitado. Y esto, hermanos, lo testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Testifico para exaltar el nombre de mi Padre Celestial, que en hechos ocurridos el 15 de abril del 2020 en Colombia, en la zona donde yo vivo, hubo un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter. Mi casa sufrió afectaciones de consideración. Yo demoré varios días sin dormir, me enfermé a causa de todo esto porque los nervios se me alteraron pues por la espesa experiencia. Aparte no había dinero para hacer esos arreglos. Yo le oraba al Señor y le pedía que proveyera ese dinero, pero no dormía, era angustioso al ver esa situación y que quizás podría ocurrir de nuevo y que esa pared se iba a caer, era la habitación de mis niñas. Entonces el Señor en un sueño con la hermana María Luisa me permitió tener una experiencia muy bonita. Me decía, no temas, yo estoy contigo, ese dinero para esa reparación yo lo estaré proveyendo, aún para pagar todo no tendrás que poner un peso, yo estaré proveyendo todo, hermano, y testifico para exaltar el nombre de mi Padre Celestial que así fue. A término de unos días, por medio de donde mi esposo labora, pues un fondo que está dispuesto para estos casos, él metió todos los requerimientos, fue aprobado, hermanos, y pudimos recibir el dinero para los materiales y la mano de obra. No tuvimos que colocar ni un solo peso, hermano. Ya está reparada mi casa. El Señor me dio paz, me dio tranquilidad mientras todo eso pasaba. Y esto lo he testificado para exaltar el nombre de mi Padre Celestial. Testifico para darle la gloria al Señor, que el Señor me hablaba y me decía que no temiera por momentos duros, difíciles que se avecinaban para mi vida y para la humanidad. Y es así conforme empezamos a vivir esta situación del coronavirus.
Cuando se empezó en esta cuarentena fue muy difícil al comienzo, puesto que ya yo no estaba laborando, no recibía dineros, sueldos, vivía en compañía de 2 adultas mayores también. Yo le oraba al Señor y Él me decía que no me preocupara, que Él era el que iba a estar proveyendo todo, que iba a estar abasteciendo, que no me iba a hacer falta nada, que Él estaría supliendo los alimentos, los dineros, que solamente le orara. Pude ver la misericordia del Señor, que muchos hermanos se acercaban, el Señor empezó a suplir todos esos alimentos. Cuando ya estaba que terminaban, ahí mismo se acercaban nuevos hermanos a la puerta de mi casa y era de grandes bendiciones porque eran mercados que estaban llenos de complementos muy buenos. Pero yo soy una persona en la cual debo consumir proteínas por mi estado de salud. Y es así que yo le oraba al Señor, bueno, Señor, tú eres mi proteína, que yo te pido que seas tú sustentándome. El Señor no se hizo esperar. Cuando en medio de todas aquello recibía llamadas de muchos hermanos, de personas de afuera, también de otras ciudades, me decía qué me hacía falta, qué quería comer. Pude ver esa manifestación gloriosa. Pero yo le oraba al Señor. Y yo le decía, Señor, todo está bien, los alimentos, pero ¿qué va a pasar, Señor? Yo vivo arrendada, no estoy laborando, Señor, yo no tengo a nadie, solamente te tengo a ti. Padre, no sé si yo soy tan osada al pedirte, que yo quiero testificar también, así como muchos hermanos han testificado que tú has obrado milagros de dinero. Fue tan grande y tan maravilloso. Cuando yo recibía llamadas de hermanos y me decían, hermana, yo he tenido experiencias con usted. El Señor me habla y me dice que usted necesita de esto que yo quiero obsequiarle a usted. Es así conforme empezó a manifestarse con los dineros. Yo veía ese dinero y yo decía, Señor, el arriendo es más, pero bueno, si tú diste el inicio, tú vas a proveer todo el resto. Qué hermoso y qué extraordinario, porque empezaba a recibir aún más llamadas donde me decían, estaba preocupada. Yo quiero saber, es que he tenido el sentir, porque he tenido sueños con usted donde el Señor me dice que debo de compartir con usted. Dígame, hermana, ¿qué alimentos quiere comer? Cuénteme, porque yo quiero proveerle todo para sus alimentos, para que no falte nada, sus proteínas. Me decía, yo voy a enviar a las puertas de su casa estas encomiendas. Y el Señor me sorprendía porque eran dineros en efectivo. Eran más de 400, aún más subía la cuenta y me decía, ahí está ese dinero y aún saque para que usted coma lo que usted quiera, sus proteínas. Y es así que no me ha faltado nada, hermano. Yo he visto la merced del Señor en su infinita misericordia, porque yo no le he tocado las puertas al hombre, solamente se la he tocado a mi Padre Celestial. Y todo esto, hermano, lo testifico para darle la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo.